John Silence Radio presenta. Durante una misión buscando extraños minerales, Stenfield queda atrapado en una extraña construcción. Parece ser un laberinto en medio de las selvas de Venus. Las horas pasan y parece estar atrapado. ¿Logrará escapar? Extrañas criaturas lo rodean. Ojos extraterrestres están pendientes de su destino. En los muros de Aerix. Parte 2. Final. En la voz de John Silence. Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. Así que aquí estoy, acuclillado en el barro de la sala central y tomando estas notas en mi papiro a la luz de la lámpara eléctrica. Hay algo casi humorístico en mi extraña e inusitada desdicha. Perdido en un edificio sin puertas. Un edificio que no se ve. Sin duda saldré de él a primera hora de la mañana y llegaré a Terranova con el cristal a última hora de la tarde. Ciertamente es una verdadera belleza, con un sorprendente lustre aún a la débil luz de esta lámpara. Acabo de sacarlo para examinarlo. A pesar de mi cansancio, el sueño tarda en llegarme, así que sigo escribiendo. Pero debo terminar ahora. No hay muchas posibilidades de que sea molestado por aquellos malditos nativos en este lugar. Lo que menos me gusta es el cadáver. Pero afortunadamente mi máscara de oxígeno me evita los peores efectos de la podredumbre. Estoy usando los cubos de clorato con mucho tiento. Ahora tomaré un par de tabletas alimenticias y me echaré a dormir. Luego proseguiré. Más tarde, sexto 13 por la tarde. Ha habido más problemas de los que me imaginaba. Aún sigo en este edificio y tendré que trabajar rápida y cuidadosamente si es que quiero dormir esta noche en terreno seco. Pasó mucho tiempo antes de que lograra dormirme y no desperté hasta casi el mediodía. Tal como estaban las cosas, hubiera dormido aún más si no hubiera sido por el resplandor del sol a través de la niebla. El cadáver constituía una visión repugnante, cubierto de criaturas y con una nube de moscas Farnot a su alrededor. Algo había apartado el casco del rostro y más valía no mirar lo que había quedado al descubierto. Me sentía doblemente satisfecho por mi máscara de oxígeno cuando pensaba en esa situación. Me levanté, me sacudí el barro, tomé un par de tabletas de alimento y coloqué un nuevo cubo de clorato de potasio en el electrolizador de la máscara. Estoy usando esos cubos con mayor parsimonía, pero me gustaría tener una mayor cantidad. Me siento mucho mejor después de haber dormido y espero salir del edificio dentro de poco. Consultando las notas y dibujos que había hecho, me sentí impresionado por la complejidad de los pasadizos y por la posibilidad de que hubiera cometido un error fundamental.
De las 6 aberturas que había en el espacio central, había elegido una determinada, tomándola por aquella por la que había entrado, usando como guía una línea de visión. Cuando estaba justamente en el interior de la abertura, el cadáver situado a 50 metros de distancia se hallaba exactamente alineado con un lepidodendro especial del lejano bosque. Ahora se me ocurrió que este dato podía no ser bastante fiable. Parecía que había una diferencia en la dirección con relación al horizonte. Era relativamente poca cuando lo miraba desde las aberturas inmediatamente contiguas. Además, el árbol no se diferenciaba tanto como hubiera sido de desear de los otros lepidodendros del horizonte. Efectuando una prueba, me di cuenta, desalentadoramente, de que no podía estar seguro de cuál de las 3 aberturas era la correcta. Esta vez estaría seguro. Me di cuenta de que a pesar de que resultaba imposible marcar mi camino, había un señalizador que sí me era posible dejar. Aunque no podía quitarme el traje, podía, a causa de mi espesa mata de cabello, prescindir del casco, y este era lo bastante grande y poco pesado como para permanecer visible sobre el fluido barro. Por consiguiente, me quité el objeto, que era prácticamente hemisférico, y lo dejé a la entrada de uno de los corredores, el situado más a la derecha de los 3 que debía probar. Seguiría aquel corredor suponiendo que era el correcto, repitiendo lo que creía recordar en los giros exactos y tomando y consultando constantemente notas. Si no lograba salir, iría eliminando sistemáticamente todas las posibles variaciones, y si aquellas fallaban, pasaría a cubrir las avenidas que se extendiesen desde la siguiente abertura de la misma manera, continuando hasta la tercera si ello resultaba necesario. Más pronto o más tarde tendría que dar con el camino correcto a la salida, pero debía mostrarme paciente. Aún en el peor de los casos, era casi imposible que no lograse salir al exterior a tiempo para dormir sobre terreno seco. Los resultados inmediatos fueron bastante desalentadores, aunque me ayudaron a eliminar la abertura de la derecha en poco menos de 1 hora. Solo una sucesión de callejones sin salida, cada uno de los cuales terminaba a una mayor distancia del cadáver, parecían surgir de aquella abertura, y muy pronto me di cuenta de que no había estado incluida en mis correteos de la tarde anterior. Sin embargo, como antes, siempre encontré relativamente fácil el tantear mi camino de regreso a la cámara central. Alrededor de la 1 del mediodía pasé el casco que me servía de señal a la siguiente abertura y comencé a explorar los pasadizos que se abrían tras ella. Al principio yo creí reconocer algunos giros, pero pronto me di cuenta que eran corredores totalmente desconocidos. No podía llegar cerca del cadáver, y esta vez también parecía tener el camino a la cámara central cortado, aunque pensaba haber anotado cada movimiento que había hecho. Debía de haber giros engañosos o intersecciones demasiado sutiles para que lograse reflejarlas en mis burdos diagramas. Comencé a notar una sensación que era parte enojo y parte decepción. Aunque naturalmente con paciencia al fin lograría salir de allí, me di cuenta de que mi búsqueda tendría que ser minuciosa, incansable y extensa. A las 2 de la tarde estaba caminando por extraños corredores, palpando constantemente mi camino y mirando alternativamente a mi casco y al cadáver, mientras anotaba datos en el papiro con decreciente confianza. Maldije la estupidez y la curiosidad que me habían atraído a aquel embrollo de paredes invisibles, y reflexioné que si no me hubiera preocupado de aquella cosa y hubiera regresado tan pronto como hube tomado el cristal del cadáver, ahora estaría a salvo en Terranova.
De pronto pensé que tal vez pudiera abrir un túnel bajo las paredes invisibles con mi machete y así lograr salir al exterior o a algún corredor que llevase allí. No tenía forma de saber la profundidad de los cimientos del edificio, pero el omnipresente barro era un argumento a favor de la ausencia de cualquier otro suelo que no fuera el mismo terreno. Poniéndome de cara al lejano y cada vez más horrible cadáver, comencé a cavar febrilmente con la ancha y afilada hoja. Había unos 15 centímetros de barro semilíquido, bajo el cual la densidad del suelo se incrementaba muchísimo. Este terreno profundo parecía ser de un color distinto, una arcilla gris bastante parecida a la que se hallaba cerca del polo norte de Venus. Mientras continuaba profundizando cerca de la barrera invisible, vi que el terreno se estaba haciendo más y más duro. El barro acuoso penetraba en la excavación con la misma rapidez con que yo sacaba la arcilla, pero metía las manos en él y seguía trabajando. Si lograba abrirme un paso bajo la pared, el barro no iba a impedirme que me metiese por él. Aún así, a unos 90 centímetros de profundidad, la dureza del suelo frenó considerablemente mi excavación. Su resistencia era muy superior a cualquier otra con que me hubiera encontrado antes, aún en este planeta, e iba unida a un peso anormal. Mi machete tenía que astillar y cortar la apretada arcilla, y los fragmentos que sacaba eran como piedras sólidas o trozos de metal. Finalmente ya no pude seguir excavando, y tuve que cesar mi trabajo sin haber alcanzado el borde inferior de la pared. El intento, que había durado 1 hora, había sido inútil y dañino, pues había usado una buena parte de mi energía y me obligó a tomar una tableta extra de alimento y a colocar un cubo adicional de clorato en la máscara de oxígeno. También me obligó a detenerme en la exploración porque estoy muy cansado para caminar. Tras limpiar mis manos y brazos de barro, lo mejor que pude, me senté a escribir estas notas, apoyándome contra la pared invisible y dando la espalda al cadáver. Ese cadáver es ahora simplemente una estremecida masa de bichos. El olor ha comenzado a atraer a algunos de los viscosos Sackmans de la lejana jungla. Y me fijo en que muchas de las hierbas Efshe están extendiendo tentáculos necrófagos hacia el cuerpo, pero dudo que ninguno de ellos sea lo bastante largo como para alcanzarlo. Me gustaría que algunos animales realmente carnívoros como los Skora apareciesen, pues quizá captasen mi olor y penetrasen en el edificio en mi búsqueda. Los animales esos tienen un extraño sentido de la orientación. Podría contemplarlos mientras llegan e ir anotando su ruta aproximada si es que no lo hacían en línea continua. Eso me sería de gran utilidad. Y cuando llegasen ante mí, la pistola me libraría de ellos. Pero no puedo esperar algo así. Ahora que he terminado estas notas, descansaré un poco más y luego tantearé de nuevo. Tan pronto como regrese a la cámara central, lo que debería ser fácil, probaré con la abertura de la izquierda. Quizá pueda salir antes de la noche después de todo. John Silence Radio. El mar, de un vasto e interminable gris,
Lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror, solo por John Silence Radio. Sexto 13 por la noche. Nuevos problemas. Mi escapatoria será irremediablemente difícil, pues hay elementos que no había sospechado. Otra noche en el barro y una lucha ante mi mañana. Descansé muy poco rato y me alcé y tanté de nuevo hacia las 4. Unos 15 minutos después llegué a la cámara central y moví mi casco para marcar la última de las 3 posibles aberturas. Partiendo de ella me pareció que el camino me era más familiar, pero al cabo de 5 minutos me detuve en seco ante la vista de algo que me estremeció más de lo que pueda escribir. Era un grupo de 4 o 5 de esos detestables hombres lagarto que salían del bosque a lo lejos en la llanura. No podía verlos claramente a aquella distancia, pero me pareció que hacían una pausa y se volvían hacia los árboles para gesticular, tras lo que se les unió una docena más. El grupo incrementado comenzó entonces a avanzar directamente hacia el edificio invisible y mientras se aproximaban, los estudié cuidadosamente. Nunca había visto de cerca a uno de aquellos seres, si no era entre las humeantes sombras de la jungla. El parecido con los reptiles era perceptible, aunque sabía que solo era en apariencia, ya que estas criaturas no tienen punto de contacto con la vida terrestre. Cuando se acercaron más, me parecieron menos reptiloides. Únicamente la cabeza plana y la verdosa y viscosa piel parecida a la de una rana daban la idea de ello. Caminaban erectos sobre sus extrañas y gruesas patas y sus discos de succión producían unos curiosos sonidos en el barro. Eran especímenes normales, de unos 2 metros 10 de alto, con 4 largos y delgados tentáculos pectorales. Los movimientos de esos tentáculos, si es que las teorías de Fogg, Egbert y Janat son correctas, lo que yo antes dudaba, pero ahora ya estoy más dispuesto a creer, indicaban que aquellos seres estaban conversando animadamente. Saqué mi pistola lanzallamas y me preparé para una dura lucha.
No tenía demasiadas posibilidades, pero el arma me daba una cierta ventaja. Si las cosas aquellas conocían el edificio, entrarían a por mí y de aquella manera me darían la clave de cómo salir, tal como los Scoras hubieran hecho. El que me iban a atacar me parecía seguro, pues aunque no podían ver el cristal en mi bolsa, podían adivinar su presencia mediante aquel sentido especial que poseían. Pero sorprendentemente no me atacaron. En lugar de ello se dispersaron y formaron un amplio círculo a mi alrededor, a una distancia que indicaba que se estaban apoyando contra el muro invisible. Allí, de pie formando un anillo, los seres se quedaron mirándome silenciosa e inquisitivamente, moviendo sus tentáculos y a veces haciendo gestos con sus cabezas o sus patas superiores. Al cabo de un rato vi que otros salían del bosque y avanzaban hasta unirse a la multitud curiosa. Los más cercanos al cadáver lo miraron brevemente, pero no intentaron tocarlo. Era una visión horrible, pero a los hombres lagarto parecía no importarles. De vez en cuando uno de ellos apartaba con un gesto de sus extremidades o tentáculos las moscas Farnot, o aplastaba un reptante Syphilis o Ackman, o una estirada hierba Erjek con los discos de succión de sus patas traseras. Devolviendo la mirada de aquellos grotescos e inesperados intrusos y preguntándome inquieto por qué no me atacaban inmediatamente, perdí por el momento todo deseo y hasta la energía física necesaria para continuar mi búsqueda de una salida. En lugar de ello, me apoyé contra la pared invisible del pasadizo en que me encontraba, dejando que mi asombro se transformase gradualmente en una cadena de locas especulaciones. Un centenar de misterios que previamente me habían inquietado parecían de repente tomar un nuevo y siniestro significado, y temblé con un miedo agudo, distinto a cualquier otro que hubiera experimentado antes. Creía saber por qué aquellos seres repulsivos estaban agolpándose expectantes a mi alrededor. Creía también haber descubierto al fin el secreto de la estructura transparente. El tentador cristal que había encontrado, el cuerpo del hombre que lo había hallado antes que yo. Todas esas cosas comenzaron a adquirir un significado tétrico y amenazador. No había sido una vulgar racha de mala fortuna lo que me había hecho perderme en aquella maraña de corredores transparentes y sin techo. Sin duda alguna, aquel lugar era algo deliberado, un laberinto construido a propósito por aquellos seres infernales cuyas habilidades y mentalidad había infravalorado. Pero no debería haberlo sospechado antes, conociendo su raro talento arquitectónico. Su propósito estaba bien claro. Era una trampa dispuesta para cazar seres humanos y con el cristal esferoide como cebo. Aquellos seres reptiloides en su guerra con los ladrones de cristales habían decidido usar la estrategia y estaban utilizando nuestra propia codicia contra nosotros mismos. Dewitt, si es que aquel cuerpo putrefacto era Dewitt, había sido víctima del laberinto. Debía de haber quedado atrapado hacía algún tiempo y no había logrado hallar la salida. Sin duda la falta de agua lo había enloquecido y quizás se había quedado también sin cubos de clorato. Probablemente su máscara no se le había perdido accidentalmente, era más probable que se hubiera suicidado. En lugar de enfrentarse con una muerte lenta, había acabado con sus problemas quitándose deliberadamente la máscara y dejando que la atmósfera letal acabase con él enseguida. La horrible ironía de su destino estaba en su situación, a solo unos pasos de la salida salvadora que no había logrado hallar. Un minuto más de búsqueda y habría estado a salvo. Y ahora yo estaba tan atrapado como él. Atrapado y con aquella manada de curiosos riéndose de mi desgracia. La idea
Era enloquecedora y cuando la tuve se apoderó de mí una repentina oleada de pánico que me hizo echar a correr sin rumbo por los invisibles corredores. John Silence Radio. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes. Comenta, danos like y suscríbete. Durante varios minutos fui un demente, tropezando, cayéndome, hiriéndome contra las paredes invisibles y finalmente desplomándome en el lodo como un montón de carne estremecida, dolorida, sangrante y sin conciencia. La caída me calmó un poco, así que cuando lentamente me puse en pie, pude fijarme en las cosas y razonar. El círculo de mirones estaba agitando sus tentáculos de una forma extraña y irregular, que me sugería una burla por su parte, así que les enseñé el puño con ira cuando me puse en pie. Mi gesto pareció incrementar su diversión, y algunos de ellos lo imitaron burdamente con sus verdosas extremidades anteriores. Algo avergonzado traté de recapacitar y considerar la situación. Después de todo, no estaba tan mal como Dewitt. A diferencia de él, sabía cuál era la situación, y hombre prevenido vale por dos. Tenía pruebas de que se podía llegar a una salida y no repetiría su trágico acto de desesperación. El cadáver, o el esqueleto, que es lo que pronto sería, seguía sirviéndome de guía para hallar la abertura, y una paciencia decidida no dejaría de llevarme hasta ella si trabajaba lo bastante con inteligencia. Sin embargo, tenía la desventaja de estar rodeado por aquellos demonios reptiloides. Ahora que me daba cuenta de la naturaleza de la trampa, cuyo material invisible indicaba unos conocimientos superiores a cualquier cosa conocida en la Tierra, ya no podía seguir despreciando la mentalidad y recursos de mis enemigos. Aun con mi pistola lanzallamas pasaría un mal rato para alejarme de allí, aunque la audacia y la rapidez me servirían, sin lugar a dudas, para salir del aprieto. Pero primero tenía que llegar al exterior, a menos que pudiera atraer o provocar a alguno de aquellos seres para que avanzase hacia mí. Mientras preparaba mi pistola para cualquier posible acción y comprobaba mi abundante suministro de munición, se me ocurrió que podía probar el efecto de la misma sobre las paredes invisibles. ¿Habría estado pasando por alto un método de escape factible? No tenía ni idea de la composición química de la barrera transparente, y tal vez se tratase de algo que una lengua de fuego pudiera cortar sin problemas. Eligiendo una sección que daba hacia el cadáver, descargué cuidadosamente la pistola a bocajarra y tanteé con mi cuchillo allá donde había dado la descarga. Nada había cambiado. Había visto cómo la llama se extendía al tocar la superficie y me daba cuenta que mi esperanza había sido vana. Solo una larga y tediosa búsqueda de la salida lograría llevarme al exterior. Así que tragándome otra tableta alimenticia y colocando otro cubo en el electrolizador de mi máscara, reinicié la larga búsqueda, volviendo sobre mis pasos hacia la cámara central e intentándolo de nuevo.
Constantemente consultaba mis notas y dibujos y tomaba otros nuevos, equivocándome una y otra vez en los giros, pero siguiendo desesperadamente hasta que la luz de la tarde se hizo muy débil. Mientras insistía en mi exploración, miraba de vez en cuando al silencioso círculo de espectadores burlones y noté un gradual cambio en su composición. De vez en cuando, algunos volvían al bosque mientras que otros llegaban a tomar sus lugares. Cuanto más pensaba en sus tácticas, menos me gustaban, pues me daban una idea de los posibles motivos de aquellos seres. En cualquier momento aquellos diablos hubieran podido avanzar y luchar conmigo, pero parecían preferir contemplar mis intentos de escape. Y esto me hizo temer con mayor fuerza la idea de caer en sus manos. Con la llegada de la oscuridad, cesé mi búsqueda y me senté en el barro para descansar. Ahora estoy escribiendo a la luz de mi lámpara y pronto intentaré dormir un poco. Espero que mañana logre salir, pues mi cantimplora está vaciándose y las tabletas de Lycol son un mal sustituto para el agua. Y no me atrevo a intentar sorber la humedad de este barro, pues el agua de los barrizales de esa región es tan solo potable cuando ha sido destilada. Por eso tenemos esas largas conducciones de agua hasta las zonas de arcilla amarilla y dependemos del agua de lluvia cuando esos diablos sabotean nuestras tuberías. Además, tampoco tengo demasiados cubos de clorato y debo intentar disminuir mi consumo de oxígeno tanto como pueda. Mi tentativa de abrir un túnel a primera hora de la tarde y mi loca carrera de después consumieron una peligrosa cantidad de aire. Mañana reduciré mis esfuerzos físicos al mínimo posible hasta que me halle frente a los reptiles y tenga que luchar con ellos. Necesito una buena cantidad de cubos para el viaje de regreso a Terranova. Mis enemigos siguen ahí. Puedo ver un círculo de sus luminosas antorchas fosforescentes. Un círculo a mi alrededor. Esas luces me producen una sensación de horror que tiende a mantenerme despierto. Sexto, 14avo por la noche. Otro día completo de búsqueda y aún no he hallado mi camino al exterior. Comienza a preocuparme el problema del agua, pues acabé con el contenido de mi cantimplora al mediodía. Durante la tarde hubo un aguacero y regresé a la cámara central a buscar el casco que había dejado como señal para usarlo como recipiente y conseguir un par de vasos de agua. Me bebí la mayor parte de la misma, pero he puesto lo poco que quedó en la cantimplora. Las tabletas de Lycol sirven bien, pero contra la sed no, y espero que vuelva a llover durante la noche. He dejado el casco boca arriba para que recoja el agua que caiga. Tampoco tengo demasiadas tabletas alimenticias, aunque eso aún no es un peligro. De todas maneras, de ahora en adelante me pondré a media ración. Lo que realmente me preocupa son los cubos de clorato, pues aún sin ejercicios violentos, el continuo caminar de todo un día consume un número peligroso de los mismos. Me siento débil por mi forzada economía de oxígeno y por la sed que va en constante aumento. Y cuando reduzca la comida, supongo que me sentiré peor. Hay algo maldito, algo extraño en este laberinto. Podría jurar que había eliminado ciertos giros con mis dibujos y sin embargo cada nuevo intento va en contra de algún supuesto que creía comprobado. Nunca antes me había dado cuenta de lo perdido que estaba en realidad. Mis referencias visuales completamente distintas. Un hombre ciego quizá lo hiciese mejor que yo,
pero para la mayoría de nosotros la vista es el principal de nuestros sentidos. El efecto de todos esos recorridos inútiles es causarme un profundo desaliento. Puedo comprender cómo debió de sentirse el pobre Dewitt. Su cadáver es ahora tan solo un esqueleto. Los síflix y moscas Farnot ya han desaparecido. Lo devoraron por completo. Las hierbas Evgen están haciendo pedazos el uniforme de cuero, pues eran más largas y crecen más rápido de lo que yo creía. Y durante todo el tiempo esos espectadores cambiantes permanecen agitando sus tentáculos alrededor de la barrera, riéndose de mí y disfrutando de mi desgracia. Un día más y enloqueceré, si es que no me desplomo muerto de agotamiento. Mas no me queda otra solución que seguir adelante. Dewitt habría salido si hubiera seguido caminando un minuto más, y es posible que alguien de Terranova venga a buscarme antes de que pase mucho más tiempo, aunque este sea solamente mi tercer día de ausencia. Me duelen horriblemente los músculos y no parezco descansar en absoluto cuando me acuesto en este repugnante barro. La pasada noche, a pesar de mi terrible fatiga, dormí sobresaltado y esta noche temo que no pueda dormir bien otra vez. Vivo en una continua pesadilla, pasando del sueño a la vigilia y sin embargo, sin estar verdaderamente despierto o dormido. Me tiembla la mano, ya no puedo seguir escribiendo. Este círculo de tenues antorchas fosforescentes es repugnante. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Sexto quinceavo a última hora de la tarde. Adelanto considerablemente. Las cosas tienen buen aspecto. Estoy muy agotado y no dormí mucho antes de que saliera el sol. Entonces dormité hasta el mediodía, aunque sin lograr descansar totalmente. No ha llovido y la sed me debilita mucho. Comí una tableta alimenticia extra para mantenerme en marcha, pero sin agua no me ha servido demasiado. Me atreví a intentar beber algo del agua del barro en una ocasión, pero vomité y aún me dejó más sediento. Debo conservar los cubos de clorato, así que casi me estoy sofocando por la falta de oxígeno. No puedo caminar la mayor parte del tiempo, pero consigo arrastrarme por el barro. Hacia las 2 de la tarde creí reconocer alguno de los pasadizos y me acerqué mucho al cadáver o esqueleto
de lo que había hecho en otros intentos. En una ocasión llegué a un callejón sin salida, pero volví al camino principal con ayuda de mi mapa de notas. El problema de más anotaciones es que hay demasiadas. Deben llenar 1 metro de papiro y debo detenerme durante largos ratos para descifrarlas. No consigo concentrarme a causa de la sed, la sofocación y el agotamiento, y no logro comprender lo que he escrito. Esas malditas criaturas verdes siguen mirándome y riéndose con sus tentáculos, y a veces gesticulan de una forma que me hace creer que se están contando algo terrible, que están diciendo alguna broma, cosas que no puedo comprender. Fue más o menos a las 3 de la tarde cuando realmente hallé una buena pista. Había un portal que, según mis notas, no había atravesado antes, y cuando lo hice, vi que podía arrastrarme dando un rodeo hasta el esqueleto envuelto por las hierbas. El camino era una especie de espiral, muy similar a aquella por la que había llegado inicialmente a la cámara central. Cuando llegaba a una puerta lateral o a una intersección, seguía el camino que más parecía repetir el recorrido original. Mientras me acercaba en círculos más y más a mi repugnante punto de referencia, los espectadores del exterior intensificaban sus crípticas gesticulaciones y su irónica risa silenciosa. Evidentemente, veían algo macabramente divertido en mi avance, dándose cuenta sin lugar a dudas de lo inerme que estaré en cualquier lucha con ellos. Estoy dejando que se rían, pues, aunque se están dando cuenta de mi tremenda debilidad, tengo una pistola lanzallamas con muchos cargadores extras para abrirme paso entre esos reptiles. Ahora mi esperanza está más alta, pero todavía no puedo intentar ponerme en pie. Es mejor seguir arrastrándome y guardar mis fuerzas para el cercano encuentro con los hombres lagarto. Estoy avanzando muy lentamente y todavía corro peligro de perderme peor. Pero de todas formas, parece que esta curva puede llevarme a la salida. La perspectiva me daba nuevas fuerzas y durante un tiempo dejé de preocuparme del dolor, la sed y mi escasa cantidad de cubos. Las criaturas se estaban agrupando todas alrededor de la entrada, haciendo gestos, saltando y riendo con sus tentáculos. Pronto, reflexioné, debería enfrentarme con aquella horda y quizá con los refuerzos que recibiese en el bosque. Estoy ya tan solo a unos metros del esqueleto y me detengo a tomar estas notas antes de salir y atravesar esa molesta banda de seres. Confío en que con mis últimas energías podré ponerlos en fuga a pesar de su número, pues el radio de acción de esta pistola es tremendo. Entonces acamparé en el musgo seco del borde de la meseta y por la mañana viajaré cansadamente por la jungla hacia Terranova. Me alegrará volver a ver de nuevo a hombres vivos y los edificios de la raza humana. Los dientes de la calavera de Dewey brillan y sonríen de una forma horrible. Sexto quinceavo, ya casi de noche. ¡Horror y desesperación! ¡Me equivoqué de nuevo! Tras tomar las anteriores notas me aproximé aún más al esqueleto, pero repentinamente encontré una pared que se interponía. De nuevo había sido engañado y aparentemente volvía a estar en la misma situación que 3 días antes, durante mi primer intento de salir del laberinto. No sé si grité o no, quizá estuviera demasiado débil para producir un solo sonido. Simplemente me quedé anonadado en el barro durante un largo periodo mientras las cosas verdosas del exterior saltaban y reían y gesticulaban.
Al cabo de un tiempo recuperé totalmente el conocimiento. Mi sed, la debilidad y la sofocación estaban acabando conmigo rápidamente. Y con mis últimas fuerzas coloqué un nuevo cubo en el electrolizador. Sin pensarlo y sin considerar mis necesidades para el viaje de vuelta a Terranova. El oxígeno así obtenido me revivió ligeramente y me permitió contemplar los alrededores con más atención. Parecía como si estuviera un poco más lejos del pobre Dewey de lo que me había hallado en mi primer desengaño, y me pregunté si podría hallarme en otro corredor algo más remoto. Con esta débil esperanza me arrastré laboriosamente hacia adelante, pero al cabo de algunos metros encontré una pared como en la anterior ocasión, así que aquello era el fin. Tres días no me habían llevado a ninguna parte y mis fuerzas han desaparecido. Pronto enloqueceré de sed. Ya no tengo bastantes cubos como para regresar. Me pregunté débilmente por qué aquellos seres de pesadilla se habían agrupado de tal forma junto a la entrada para burlarse de mí. Probablemente era parte de su trampa, el hacerme creer que estaba aproximándome a una salida que sabían que no existía. Sé que no duraré mucho, aunque estoy resuelto a no acelerar mi fin como hizo Dewey. Su cráneo sonriente está vuelto hacia mí, movido por los tanteos de una de las hierbas Sefje que están devorando su traje de cuero. La fantasmal mirada de esas cuencas vacías es peor que la de esos horrorosos reptiloides. Da un ominoso significado a esa sonrisa muerta. Me quedaré muy quieto sobre el barro para recuperar mis fuerzas en lo posible. Estas notas que espero lleguen a poder de los que vengan tras de mí les sirvan de aviso, porque no están terminadas, pero algo debe de servirles. Cuando acabe de escribir, descansaré un largo rato. Entonces, cuando sea demasiado oscuro y esos seres no puedan verme, utilizaré mis últimas reservas de energía para intentar lanzar el papiro sobre la pared y el corredor que me separa de ella hacia la llanura exterior. Tendré mucho cuidado de apuntar hacia la izquierda, donde no caiga entre el grupo de burlones espectadores. Quizás se pierda para siempre en el barro, pero quizá caiga en algún matorral y llegue a manos humanas. Si al final es leído, espero que sirva para algo más que para simplemente advertir a otros hombres de esta trampa. Espero que sirva para enseñarles a nuestra raza que debe dejar esos brillantes cristales donde quiera que los encuentren. Esos cristales pertenecen a este lugar, a Venus. Nuestro planeta realmente no los necesita y creo que hemos violado alguna ley oscura y misteriosa, alguna ley profundamente oculta en los arcanos del cosmos, en nuestras tentativas de apoderarnos de ellos. ¿Quién puede decir qué oscuras y potentes y extensas fuerzas empujan a esos seres reptiloides que guardan su tesoro de forma tan extraña? Dewey y yo ya hemos pagado nuestra culpa, como otros lo han hecho antes y otros lo harán después. Aunque quizá esas pocas muertes sean únicamente un preludio de unos horrores más grandes que aún están por venir, dejemos a Venus lo que es de Venus. Ya estoy muy próximo a la muerte y temo no ser capaz de poder lanzar el papiro cuando llegue la noche. Si no puedo hacerlo, supongo que los hombres lagartos se apoderarán de él, pues probablemente se dan cuenta de lo que es. No querrán que nadie tenga un previo aviso acerca del laberinto y no sabrán que mi mensaje contiene una súplica a su favor. A medida que se aproxima mi fin, me siento más predispuesto a favor de esos seres. ¿Quién puede decir en la escala de las entidades cósmicas qué especie se encuentra más alta o se aproxima más a la norma orgánica de los espacios, la suya o la nuestra?
Acabo de sacar el gran cristal de mi bolsa para mirarlo durante mis últimos instantes. Brilla fiera y amenazadoramente a los rojizos rayos de la puesta del sol. La horda se ha dado cuenta de ello y sus gestos han cambiado de una forma que no puedo comprender. Me pregunto por qué permanecerán agrupados alrededor de la entrada en lugar de concentrarse en un punto más cercano de la pared transparente. Estoy perdiendo el sentido, ya no puedo escribir mucho más. Las cosas giran a mi alrededor y no obstante no acabo de perder el conocimiento. ¿Podré lanzar el papiro por la pared? El cristal brilla mucho, y eso que cada vez oscurece más. Oscuro. Muy débil. Siguen riendo y saltando alrededor de la puerta, y han encendido esas infernales antorchas fosforescentes. ¿Se están yendo? Creí oír un sonido. Una luz. Una luz en el cielo. John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Informe de Wesley P. Miller, director del Grupo A, Compañía Crystal de Venus, Terranova en Venus, sexto, 16avo. Nuestro empleado A49, Kenton 1, Stanfield, domiciliado en 5317 Marshall Street, Richmond, Estados Unidos, salió de Terranova a primera hora del sexto doceavo para un corto viaje guiado con un detector. Debiendo regresar el 13 o el 14, no había aparecido a la tarde del 15, por lo que el avión de observación FR-58, con 5 hombres a mi mando, partió a las 8 de la tarde para seguir su ruta con el detector. La aguja no señalaba ningún cambio respecto a lecturas anteriores. Seguimos la aguja hasta la meseta erichiniana, manteniendo en funcionamiento durante todo el camino nuestros potentes reflectores. Nuestros lanzallamas de triple potencia y cilindros de radiación D hubieran podido dispersar cualquier fuerza ordinaria de nativos hostiles o cualquier manada peligrosa de scoras carnívoros. Cuando estuvimos en la llanura abierta de Erix, vimos un grupo de luces en movimiento que sabíamos eran antorchas fosforescentes nativas. Al aproximarnos, se dispersaron por el bosque. Probablemente el número de ellos era de 75, o tal vez 100. El detector indicaba que había un cristal en el punto del que provenían. Planeando a baja altura sobre aquel punto, nuestras luces descubrieron objetos en el suelo. Un esqueleto cubierto por hierbas sevia y un cuerpo a unos 3 metros del mismo. Hicimos descender el avión cerca de los cuerpos. La punta del ala chocó contra un obstáculo invisible. Acercándonos a los cuerpos a pie, nos topamos con una lisa barrera invisible que nos asombró tremendamente. Tanteando cerca del esqueleto, hallamos una abertura, tras la cual había un espacio con otro orificio que daba al esqueleto. Este, aunque había sido despojado de su ropa por las hierbas, tenía junto a él uno de los cascos numerados de la compañía. Era el empleado B9 Frederick Dewey del grupo Koenig, que había partido hacía 2 meses de Terranova en un viaje largo. Entre este esqueleto y el cadáver, aún indemne, parecía haber otra pared, pero pudimos identificar fácilmente al segundo hombre como Stanfield. Tenía un papiro de notas en su mano izquierda y una pluma en la derecha, y parecía haber estado escribiendo cuando murió. No se veía ningún cristal, pero el detector indicaba la existencia de un enorme espécimen cerca del cadáver de Stanfield.
Tuvimos grandes dificultades para llegar hasta este, pero finalmente lo logramos. El cadáver estaba aún caliente y junto a él se hallaba un gran cristal cubierto por el poco profundo barro. Inmediatamente estudiamos su papiro y nos preparamos a dar ciertos pasos, siguiendo los datos contenidos en él. Las anotaciones del papiro forman la larga narración que precede a este informe, una narración que hemos verificado en sus puntos esenciales y que adjuntamos como explicación de lo que hallamos. Las partes finales del relato muestran el deterioro de su mente, pero no hay razón para dudar de su parte principal. Stonefield obviamente falleció por una combinación de su sed, sofocación, tensión cardíaca y depresión psicológica. Tenía colocada la máscara y estaba generando oxígeno normalmente, a pesar de su escasa reserva de cubos. Teniendo dañado nuestro aparato, enviamos un mensaje por radio reclamando la presencia de Anderson con el avión de reparación FG-7, con un equipo de demoliciones y material para las mismas. Hacia la mañana, el FR-58 ya había sido reparado y regresó al mando de Anderson llevando los 2 cadáveres y el cristal. Enterramos a Dewitt y Stanfield en el cementerio de la compañía y enviaremos el cristal a Chicago en el siguiente navío que se dirija hacia la Tierra. Luego adoptaremos la sugerencia de Stanfield, la más cuerda contenida al principio del informe, cuando aún estaba sano, y traeremos las suficientes tropas como para acabar con todos los nativos. Con el campo libre no habrá límites en la cantidad de cristales que podamos obtener. Por la tarde estudiamos con mucho cuidado el edificio o trampa invisible, explorándolo con la ayuda de largas cuerdas de guía y preparando un mapa completo para nuestros archivos. Nos sentimos muy impresionados por el diseño y conservamos especímenes de la sustancia para someterlo a análisis químicos. Estos conocimientos nos serán útiles cuando invadamos las ciudades nativas. Nuestras brocas de diamante tipo C lograron perforar el material y el equipo de demoliciones está ahora dinamitando el edificio para volarlo hasta los cimientos. No quedará nada cuando hayan acabado. Este edificio es una verdadera amenaza para el tráfico aéreo y de otro tipo. Al contemplar el mapa del laberinto, uno se siente impresionado, no solo por la ironía del fin de Dewitt, sino también por el de Stanfield. Cuando intentamos llegar hasta el segundo cadáver desde el esqueleto, no pudimos hallar acceso hacia la derecha, pero Marham encontró una puerta desde el primer espacio interior a unos 4,5 metros más allá de Dewitt y a 1,5 metros de Stanfield. Tras ella había un largo corredor que no exploramos hasta más tarde, pero en su lado derecho había otra puerta que llevaba directamente al cadáver. Stanfield podría haber alcanzado la salida. Tan solo hubiera tenido que caminar unos 6 o 7 metros si hubiera hallado la abertura que estaba directamente tras él. Una abertura de la que no se dio cuenta a causa de su cansancio y desesperación. Fin. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal Con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac, En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.
México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio.